Felipe VI es rey de España. Eso ya lo sabes. Pero nadie te ha explicado por qué también es rey de Jerusalén. No es un error. No es un título honorífico sin importancia. Es una herencia que lleva siglos pasándose entre las mismas familias y que conecta la Casa Real Española con las órdenes más secretas y poderosas de la historia. Lo que estás a punto de escuchar no está en los libros de historia del colegio. No sale en los telediarios. Y hay una razón muy concreta para eso. Si ahora mismo buscas los títulos oficiales del rey de España, encontrarás uno que debería haberte detenido en seco. Rey de Jerusalén. Ahí está. En documentos oficiales. Sin explicación. Sin debate. Sin que nadie haya hecho una sola pregunta al respecto. Piénsalo un momento. El rey de un país europeo ostenta el título de monarca de una de las ciudades más conflictivas y sagradas del planeta. Una ciudad que no controla. Un territorio que no gobierna. ¿Cómo se convierte alguien en rey de una ciudad que pertenece a otro país, en otro continente? La respuesta oficial es corta. Herencia dinástica. Los Anjou, los Habsburgo, la Casa de Aragón. Una cadena de matrimonios y conquistas que termina en la corona española. Pero eso solo explica el cómo. No explica por qué ese título sigue vivo en pleno siglo XXI. No explica por qué nadie lo ha eliminado. No explica qué interés hay en mantenerlo. Para entender esto tenemos que viajar al siglo XII. Las cruzadas no fueron solo guerras religiosas. Fueron operaciones de control geopolítico y económico disfrazadas de fe. Batallas por el territorio más codiciado del mundo conocido. Y en ese tablero surgió la orden más poderosa, más misteriosa y más temida que ha existido jamás. Los Caballeros Templarios. Los Templarios custodiaban Jerusalén, pero también custodiaban algo mucho más valioso. Los secretos del Templo de Salomón, conocimientos que la Iglesia nunca quiso que el pueblo conociera, rutas comerciales que controlaban el flujo de riqueza de medio mundo, acumularon tanto poder que se convirtieron en una amenaza, y en 1307 el rey de Francia ordenó su exterminio. O eso nos dijeron, porque muchos templarios sobrevivieron, se integraron en otras órdenes, en Portugal, en Escocia, en España, la Orden de Cristo, la Orden de Calatrava, todas herederas directas del conocimiento y las redes templarias, mismos símbolos, mismos rituales, mismo poder. Y aquí viene el primer nudo que deberías estar viendo claramente. Las mismas familias que heredaron el título de rey de Jerusalén son exactamente las mismas que financiaron, protegieron y absorbieron estas órdenes. La corona española no es solo un gobierno. Es, según muchos investigadores, el último eslabón visible de una cadena iniciática que viene directamente del Templo de Salomón. El escudo de España no miente. Ahí están los castillos de Castilla, los leones de León, las barras de Aragón y Jerusalén. Todo junto en el mismo escudo, como si alguien hubiera querido dejar un mapa cifrado a plena vista durante siglos. Los masones tienen un nombre para esto. Lux in tenebris. La luz en las tinieblas. La verdad escondida exactamente donde nadie piensa buscarla. Y hablando de masonería, aquí viene la pregunta que debería quitarte el sueño. Si los templarios fueron destruidos en el siglo XIV, ¿por qué la masonería moderna, fundada oficialmente en 1717 en Londres, tiene como símbolo central la reconstrucción del Templo de Salomón? ¿Por qué sus rituales más sagrados recrean la construcción de ese mismo templo? ¿Por qué sus herramientas, su lenguaje y su arquitectura espiritual apuntan siempre al mismo lugar? ¿Y por qué los grados más altos de la masonería se llaman Caballeros de Jerusalén? En 1776, Adam Weishaupt funda los Illuminati de Baviera, una orden secreta dentro de la masonería con un objetivo muy claro: infiltrar todas las estructuras de poder del mundo, gobiernos, iglesias, universidades, academias, todo, para dirigir el curso de la humanidad desde las sombras sin que nadie lo vea. Y no estamos hablando de una teoría de Internet. Weishaupt existió. Los Illuminati de Baviera existieron. Fueron disueltos oficialmente en 1785. Oficialmente. Lo que nadie puede decirte con certeza es qué pasó después, porque lo que sí está documentado es esto. Las casas reales europeas han mantenido vínculos estrechos con la masonería de alto grado durante siglos. El rey Eduardo VII de Inglaterra fue gran maestro de la masonería inglesa. El rey Jorge VI también. En España, los vínculos entre la alta nobleza y las logias han sido objeto de estudio histórico serio durante décadas. Esto no es conspiración. Está en los archivos.
Y aquí es donde el título de rey de Jerusalén deja de parecer un dato curioso. Según varias líneas de investigación, ese título no es ceremonial, no es un capricho histórico, es una declaración de linaje iniciático, una señal codificada para quienes saben leerla. Un mensaje que dice: esta persona pertenece a una línea de sangre y de conocimiento que se remonta a las órdenes medievales, y más atrás aún, al mismísimo templo de Salomón. Puede que en este punto estés pensando: todo esto es historia antigua. Los reyes hoy no tienen poder real, son figuras decorativas para las fotos, y eso es exactamente lo que quieren que pienses. El poder en el siglo XXI no necesita ejércitos visibles, no necesita decretos públicos, necesita redes, conexiones, acceso a las habitaciones donde se toman las decisiones que nunca verás en los periódicos. Las casas reales europeas son algunas de las instituciones con mayor capacidad de conexión discreta entre gobiernos, grandes corporaciones y organismos internacionales. Un rey puede reunirse con el presidente de un país sin que esa reunión aparezca en ningún orden del día oficial, sin cámaras, sin actas, sin preguntas. Puede tender puentes, puede mover voluntades, puede activar redes que llevan siglos construidas. Y cuando ese rey lleva en su título el nombre de Jerusalén, la ciudad más disputada, más cargada de simbolismo religioso y geopolítico de todo el planeta, la pregunta que deberías hacerte ya no es si esto tiene importancia. La pregunta es por qué nadie te lo había planteado antes. ¿Es todo esto una casualidad histórica? ¿Una acumulación de coincidencias medievales que no significan nada? ¿O es una posición calculada en un tablero cuyas reglas llevan siglos existiendo y cuyas piezas nunca han dejado de moverse? La historia oficial te da fechas, te da nombres, te da batallas y tratados de paz. Todo perfectamente ordenado y digerido para que lo memorices y lo olvides. Pero la historia oficial nunca te pregunta por qué ciertas familias siempre están ahí, en el centro, en todas las épocas, bajo todos los sistemas políticos, con todos los cambios de régimen, siempre en el mismo lugar, siempre con los mismos títulos, siempre conectadas entre sí. No te pido que creas nada de lo que has escuchado hoy. Solo te pido una cosa: la próxima vez que veas el escudo de España, míralo de verdad. Busca Jerusalén. Pregúntate por qué está ahí. Y pregúntate por qué hasta hoy nadie te había dicho que lo buscaras.